A contaros las aventuras por las que pasó Odiseo, mi marido, durante 20 años. En esos años en los que estuvo fuera de casa, yo me sentía muy sola y cosía por las mañanas una especie de peplo y lo descosía por las noches. Con esos movimientos mi muñeca cogió una gran flexibilidad y quería comprobar si las vuestras también tienen esa flexibilidad. Y ahora quiero que gires para abajo así. ¿What? Es lo que tiene coser mucho durante 20 años. Sí, ahora voy a leeros el diario que Odiseo me escribió. El día 1. Querida Penélope, soy Odiseo. Todos estos días lejos de ti son insoportables. No paro de pensar en si volveré a verte, a ti y a nuestro hijo. Necesito estar a vuestro lado. Hoy hemos conseguido vencer a los troyanos para poder recuperar a Helena. Sí, la del pelo ondulante. Gracias a la ayuda del dios Hermes, el de vara de oro, que me dio una triaca para vencer el poder del sabroso licor, pude evitar sus efectos y obligar a Circe a devolver el aspecto humano a mis compañeros. Olas enormes crecían por los vientos huracanados que aullaban como lobos heridos, junto al estallido de truenos y el resplandor de rayos. En medio de tantas calamidades, pude oír las amenazadoras palabras de Zeus. Veremos si el destino es tan poderoso que puede imponerse a la fuerza de todos los dioses existentes. Bienvenido al oráculo de Delfos. ¿Cuál es su nombre? Creso. ¿De dónde viene? Soy el rey de Lidia. ¿Qué desea? Deseo consultar con la pitonisa a ver si debo atacar a los persas. ¿Sabe los requisitos que hay que hacer para consultar el oráculo? Sí, he sacrificado al buey, he derramado su sangre y he traído las vísceras para lanzar. Muy bien, esperemos aquí a la pitonisa. Oh, Apolo. Oh, Anthropos, Hipotodendro, Tagistin. Oh, Apolo. Según el oráculo, al pasar el río Alice, destruirás un gran imperio. Muchas gracias. Os vamos a explicar la interpretación de los sueños en el mundo antiguo. Bueno, los sueños eran tomados como unos mensajes de los dioses. El ser humano creía que su destino estaba escrito por los dioses, entonces iban a los oráculos a interpretar sus sueños y a que les dijera cuál era su destino. Y esta pues era la aproximación más directa que tenía entre un dios y un ser humano. L'oracle ho responia en grec i la sacerdotisa ho traduïa i feia de la resposta una resposta molt ambigua. El que volia dir que la resposta podia tindre diversos significats segons des de quin punt ho mirares. Perquè, igual que l'exemple que han posat ells, que ell era el rei de Lídia, i li preguntava si podia passar. L'oracle li dia que sí, però que destruiria un gran imperi, no sabia quin, si el d'ell o els perses. I resulta que va destruir el seu propi. Per això eren molt ambigües. Nos hemos centrado un poco más en el oráculo de Apolo, también el de Delfos, que es el más importante de la antigua Grecia. Aquí cabe destacar que, bueno, aparte de que está situado en Delfos, que fue el más popular del mundo antiguo, porque allí fueron personas muy importantes, normalmente políticos, también ayudaron a la unión de toda Grecia.